¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Voy a, ya no digo que voy a ser conciso porque esto no va a pasar, voy a hacer una explicación tratando de contestar todas las preguntas que nos han ido haciendo al chat y que por motivos laborales no he podido contestar. Generalmente solemos hacer explicaciones, sí, bueno, bien digo, una para la defensa, otra para el particular damnificado, a veces en conjunto con la fiscalía, y otra para el equipo de jueces. En este caso, voy a hacer una única explicación para todas las partes, así que la explicación va a ser extensa, pero voy a abocarme a contestar todas las preguntas de todas las partes para que no queden dudas, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Ustedes saben que el juicio, la jornada, va a ser presencial, lo cual implica un cúmulo de sentimientos, de sensaciones, ¿no? Así que vamos a ir con todo eso y con nuestra mejor predisposición para que se lleve adelante la actividad de la mejor forma posible, ¿verdad? Entonces, como les decía, vamos a hacer el esfuerzo común en mancomunado para que la actividad se lleve adelante de la mejor forma posible. Antes de comenzar a responder, y en este orden voy a hacer esta explicación. Primero voy a reiterar las etapas del juicio por jurado que en la medida en que la jornada lo permita, vamos a llevar adelante las tres etapas del juicio por jurados. Ustedes saben que son tres. La primera es la audiencia de voir dire, o sea, de selección, o en realidad de deselección de jurados. La segunda es el juicio propiamente dicho, y la tercera y última etapa, para el caso de que hubiera una condena, de que el veredicto fuera de culpabilidad, para el caso de que el veredicto del jurado fuera de culpabilidad, vamos a llevar adelante la tercera y última etapa, que es la cesura de juicio o la imposición de la pena. Nosotros tenemos la idea, bueno, creo a esta altura ustedes ya saben que desde la cátedra nosotros no limitamos ni las preguntas, ni limitamos el tiempo, para nada. Si las jornadas tienen que ser 4, 5, 6, lo que vamos a hacer en ese caso, en principio nosotros tenemos el caso, si bien el caso tiene varios testigos, estimamos que no va a durar más de 3 o 4 jornadas, como mucho. Pero si se extiende, lo que vamos a hacer para que todas y todos puedan ir participando, si el juicio se extiende, vamos a ir intercambiando roles. De repente alguien que no haya participado va a ejercer el rol de juez, o de fiscal, o de particular damnificado, o de defensor, y así sucesivamente, para permitir que todos y todas puedan participar. ¿Está? Así que no se preocupen a las partes que ejercen un rol específico por el tiempo. Eso nosotros como docentes vamos a ir arbitrando los medios para que todos y todas puedan participar. Como les decía, este es un juicio por jurados. Nosotros lo que vamos a litigar va a ser única y exclusivamente las tres etapas, del juicio por jurados. Eso significa, vamos a hacer de cuenta para nosotros, para la cátedra, que ya ha pasado la oportunidad del requerimiento de elevación a juicio, es decir, que se ha pedido oportunamente, hubo un requerimiento de elevación a juicio, la defensa se opuso o no se opuso, la defensa optó por el juicio por jurados, y el juez de garantías o la juez de garantías ya elevó el caso a debate oral, e incluso que ya hemos tenido la audiencia del 338, que como ustedes saben, cuando el juicio es por jurado, la audiencia del 338, la audiencia preliminar, es obligatoria. Entonces, ¿y esto por qué? Porque han habido preguntas de si tenían que ir el lunes con el requerimiento de elevación a juicio. No hay que ir con un requerimiento de elevación a juicio. Nosotros los docentes vamos a llevar el caso, vamos a llevar el expediente, ustedes las partes ya lo tienen, y nosotros lo vamos a llevar impreso y
insisto con esto, requerimiento de elevación a juicio, no. Esa faceta del proceso ya ha pasado, vamos a hacer de cuenta que ya sucedió, también vamos a hacer de cuenta, insisto, que ya hemos tenido la audiencia del 338, acá nos vamos a abocar exclusivamente al debate oral y público y vamos a litigar las 3 etapas de un juicio por jurado, si es que el veredicto es de condena, es de culpabilidad, perdón, si el veredicto es de culpabilidad, litigaremos la cesura del juicio, caso contrario, no. ¿Está? Bien, pero como les decía, estos power, los dos están cargados en la plataforma, pero bueno, guiándome de estos power, voy a ir contestando las inquietudes que hemos ido recibiendo. Una era esta, no han preguntado si tenían que ir con el requerimiento de elevación a juicio, no hay que ir con el requerimiento de elevación a juicio. Vamos a ver las etapas del juicio por jurado. Ustedes ya saben, nosotros esto lo hemos explicado en clases, y si no lo explicamos, ahora lo explico. El juicio por jurados tiene 3 etapas. La audiencia de voir dire, como les dije hace un ratito, el juicio propiamente dicho, y finalmente, para el caso de que el veredicto del jurado sea de culpabilidad, la audiencia de cesura del juicio, que no es ni más ni menos que la imposición de una pena, es decir, la sentencia. ¿Qué es la audiencia de voir dire? La audiencia de voir dire es la selección del jurado. Nosotros hemos convocado jurados, en principio está integrado por personas que no tienen nada que ver con el derecho y con estudiantes de primer año, porque bueno, como es una actividad académica, hemos optado por invitar para potenciales jurados a estudiantes de primer año. El jurado van a ser los jueces de los hechos, no del derecho. Así que tengan en cuenta que el jurado, como dice la Filmina, no conoce ni el caso ni conoce de derecho. Y ahí está la mayor imparcialidad y ahí está la riqueza para ustedes en el veredicto, digamos, en la decisión del caso. Aquí ya comienza para los litigantes, para los fiscales, para el particular damnificado y para el defensor, ya comienza la estrategia, ya debe el defensor, el fiscal y el particular damnificado poner en... Si acá tenemos una buena selección del caso, una buena selección, perdón, de jurados, habremos tenido un buen inicio. ¿Cómo vamos a elegir el jurado? Nosotros, cada parte va a salir a buscar el jurado que mejor entienda el jurado que entiende que va a ser amigable con su teoría del caso. Por decir un ejemplo, digamos, muy como más evidente, si en este caso, si el imputado fuera personal policial, ¿qué voy a buscar yo como defensor? Yo como defensor voy a buscar personal policial, el personal policial no puede estar como jurado, eso está prohibido por la ley de jurados, pero sí familiares de jurados, familiares, perdón, de policías. ¿Qué voy a preguntar? Díganme quiénes de esta sala tiene familiares policías. O tienen hijos policías. Entonces, la mamá, el papá, o la esposa o el esposo de un policía, ese jurado necesito, si soy defensa, si el acusado es personal policial, ¿no? Y a la inversa, la fiscalía va a buscar aquel potencial jurado que haya sido o tenido un familiar víctima de algún procedimiento policial en el que se hubieran vulnerado derechos o en lo que no se hubieran respetado garantías constitucionales, por ejemplo. Entonces, esa es la idea en el jurado. Ahora les voy a mostrar cuál va a ser el elemento guía que ustedes van a tener. ¿Sí? Ustedes van a tener una planilla que nosotros ya le habremos, de hecho la tenemos cargada. Ustedes no pueden conocer todavía quiénes son ese jurado, lo van a conocer, como sucede en la vida real, ustedes conocen al jurado en el momento de la audiencia. Como les expliqué, si la audiencia, como en un video anterior, normalmente si el juicio es a las 10 de la mañana, a las 10 nos convocamos, como en este caso,
Bueno, en este caso arranca a las 8 de la mañana, arrancamos, seleccionamos el jurado o deseleccionamos el jurado, inmediatamente comienza el juicio. Elegimos el jurado, conocemos el jurado, lo elegimos ahí y termina la deselección, comenzamos el juicio. La primera instrucción, en este caso, vamos a respetar lo que venimos haciendo desde la virtualidad. Arrancamos a las 8, tratemos de ser puntuales, arranquemos a las 8 de la mañana. A las 10, quien esté ejerciendo el cargo de juez, de presidencia, pues en este caso va a haber un solo juez, dirige un solo juez, a las 10 disponga un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, que no sé bien qué día es, creo que es 3 o 4 de octubre, cuarto intermedio hasta el próximo lunes. En principio, hagamos de este modo porque hay muchos compañeros, muchas compañeras que tienen otras materias, además es época de examen, así que respetemos digamos, el horario de la cátedra. ¿Está? ¿Cómo vamos? Una recomendación, ahora les voy a mostrar, ahora muestro la planilla. Ustedes, al elegir, para poder elegir el jurado, van a tener esta planilla. Ahí está. Ustedes van a tener esta planilla el día lunes a la mañana con los datos del potencial jurado. Entonces, acá vamos a tener el nombre y el apellido del potencial jurado, la profesión, si conoce al imputado o no, si alguna vez fue testigo en una causa penal, si benefició alguna... A base de estas respuestas, nosotros vamos a ir preguntándole al jurado, al potencial jurado, y a partir de ahí vamos a elegir nuestro jurado. En principio, en un juicio real se convoca 48 personas. Nosotros nos vemos limitados por espacio a convocar. En principio vamos a tratar de convocar. Teníamos que reducir, entre reducir estudiantes o reducir jurados, así que elegimos reducir jurados. Posiblemente los jurados sean 22 o 23 o quizás 20, de los cuales nosotros tenemos que elegir 12 titulares y 6 suplentes. ¿Cómo se elige en la práctica, al menos en los que a mí me tocó ir de defensor en juicios por jurados? Normalmente el orden es el que establece el código. Comienza la fiscalía, sigue el particular damnificado y termina la defensa. ¿Cómo es la selección? En los que yo fui, en los que me tocó, son jornadas larguísimas de comenzar, para que se den una idea, comenzar a las 9 de la mañana y terminar a las 2 o 3 de la tarde con la deselección del jurado. ¿Y esto por qué? Porque he visto tanto fiscales como defensores que toman la planilla, jurado potencial número 1, y le empiezan a preguntar. Le preguntan todo. A veces le preguntan todo o casi todas las preguntas. Eso con uno, eso con otro, eso con el otro, y eso con las 48 personas. Imagínense que nosotros no vamos a llegar a hacer eso. Así funciona, así se hace, o no, eso depende también de la impronta personal de cada litigante. Entonces, lo que yo les pedimos como cátedra, y pensando en el compañero, en la compañera, va a comenzar la fiscalía. Que traten de hacer preguntas puntuales, así podemos darle el espacio no al otro compañero o a la compañera, sino darle el espacio a que los actos procesales puedan continuar. Entonces, tenemos una limitación, como les dije, en cuanto al espacio por la sala de juicios. En vez de reducir a alumnos, elegimos reducir la cantidad de jurados. De ahí vamos a elegir qué es lo que sugerimos o pedimos encarecidamente desde la cátedra: que hagan preguntas puntuales, precisas, no le pregunten todo a todo. Eso, una vez que comience la jornada, acuérdense, esto ya lo tenemos, ya saben ustedes, el profe o la profe no va a estar, nosotros no vamos a estar. La idea es que se lleve adelante la jornada, como lo venimos haciendo con los juicios anteriores, sale como sale. Aquí nadie es superior de nadie, nadie sabe más que nadie, todos estamos para aprender y vamos a aprender. De hecho,
todos de esta actividad. Y quien resuelve cualquier cuestión va a ser quien presida la audiencia, es decir, el señor juez o la señora juez que lleve adelante esta jornada. Va a haber un juez que va a dirigir esta audiencia de Boardín. Entonces, lo primero que queremos pedirle desde la cátedra es que no hagan todas las preguntas, hagan las puntuales, ¿no? O pueden agregar alguna otra que ustedes quieran. Entonces, la que ustedes quieran, la agregan acá y hacen esa pregunta, pero siempre a un jurado. ¿Está? Termina la fiscalía, continúa el particular damnificado. No es necesario que pregunten ni los dos fiscales, ni las dos fiscales, ni los dos particulares damnificados, ni las dos defensas con que se alteren, pero sí hay que preguntar, hay que interiorizar, conocer al jurado. Aconsejo en este punto la lectura del artículo 338 quater del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. 338 quater. Quater o quater, no sé cómo se pronuncia. 338 quater o quater del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Cada parte, tanto los fiscales con el particular damnificado como las defensas, según el código, puede recusar sin expresión de causa a 4 jurados. Aquí les pedimos, por favor, vamos a reducir la recusación a 1 por cada equipo. 1 por fiscalía, 1 por particular damnificado y 1 por defensa, porque si seguimos el código nos vamos a quedar sin jurado. Así que recusan sin expresión de causa 1 por cada equipo. Por favor, 1 por cada equipo. También aconsejo, más allá de esta explicación y más allá de la actividad, la lectura del artículo 47 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires en este sentido, porque a cada potencial jurado también podemos recusarlo con causa. Podemos recusar, según el código, a 4. Cada fiscal, cada particular damnificado, cada defensa puede recusar a 4. Si hay 2 fiscales, se suman 2 más por la fiscalía, pero esto no lo vamos a hacer porque nos va a quedar sin jurado. Entonces, cada fiscal, el equipo de fiscal, el equipo de particular damnificado y el equipo de defensa puede recusar a 1. Van a decir, el profe está modificando la ley, pero si recusamos a todos nos vamos a quedar sin jurado, así que les pido por favor 1 por equipo. No es obligación recusar, si la defensa se siente cómoda y dice, yo no quiero recusar a nadie, no es obligación recusar. Recusamos sin expresión de causa a aquel jurado potencial que nosotros entendemos que nos va a, digamos que va a ser enemigo de nuestra teoría del caso. Si yo soy defensor, volvemos al ejemplo más sencillo porque es como más evidente, ¿no? Si yo soy defensor, mi defendido, el acusado es un personal policial, acusado de este famoso que dicen el gatillo fácil. Entonces, si hay entre el jurado una persona que su hijo, su hija o su tío o su primo ha sido víctima de un abuso policial, esa persona es muy factible que que sea amigable a la teoría del caso de la fiscalía. Entonces, a esa persona yo la recuso, yo como defensa. La fiscalía va a hacer el ejercicio inverso. Familiares de policías, a esos los va a recusar sin expresión de causa. En este ejercicio, a partir de acá, si elegimos bien a nuestro jurado, ya tenemos el primer paso de un buen caso. ¿Está? Bien. Una recomendación para cuando empiecen a interrogar, una recomendación quizás de la práctica, yo por ahí lo digo ahora, pero es bien difícil ponerlo en ejercicio, a mí me cuesta, me ha costado las pocas veces que tuve que juicios con jurado, me ha costado, pero es una buena técnica preguntarle, por ejemplo, encontrar un punto de conexión con el potencial jurado. Por ejemplo, si el jurado nos dice, bueno, de profesión, de profesión albañil. Ah, mire usted, usted sabe que yo antes fui albañil, o mi tío es albañil, o mi papá es albañil. Entonces, entablar una conexión.
¿Qué es lo que logramos si entablamos una conexión? Tener podemos conectar y el jurado ve que yo soy un ser humano también, igual que él, y que yo tengo algo en común con él. Entonces, a partir de ahí, de entablar una comunicación, una conexión con el potencial jurado, ya tengo, en principio, no digo asegurado, porque nadie puede tener asegurado el veredicto, pero sí sé que por lo menos ese jurado va a ser afín a lo que yo más adelante le indique que va a ser la presentación del caso, ¿no? Conectar con el potencial jurado. Y vamos preguntamos a otro, y quizás otro nos dice, bueno, mira, yo tengo un comercio, mira vos, acá, sí, mira, mi hermana o lo que fuere tiene un kiosquito acá, sí, acá en Lanús también, mira, sí, entonces entablar comunicación, porque cuando uno entabla comunicación, tengan en cuenta que el jurado en la vida real es una persona que la han sacado de la sociedad. Es una persona que la han sacado de, quizás iba a trabajar y le dijeron, sentate acá, vos vas a decidir sobre este caso. Entonces, que esa persona, primero, entablar conexión con quien lo va a seleccionar, lo primero es que esa persona ve que yo también soy un ser humano. Y lo segundo es conectarlo con que no es tan distinto a lo que sucede en su ámbito natural, con lo que nosotros también hacemos. Entonces, esa es digamos, una recomendación práctica, y es muy difícil, pero bueno, ténganla presente, anímense a eso, para eso pregunten. ¿Está? Así que bueno, eso ustedes van a tener la planilla, las planillas de los jurados el día lunes. ¿Está? Bien, ahora voy a dejar de compartir y vamos a volver a la selección del jurado. Termina la selección del jurado y ni bien termina la selección del jurado, va a comenzar la otra etapa. La otra etapa es la etapa del juicio propiamente dicho. En este caso, insisto, la estructura, digamos, el organigrama es, el jurado siempre está acá, si se fijan, está en este sector, digamos, a la izquierda, a mi izquierda sería el jurado. La fiscalía siempre está al lado del jurado, porque la fiscalía representa al pueblo, entonces sí, el jurado representa al pueblo, ¿no? Entonces la defensa siempre se pone como enfrente del jurado, porque bueno, defendemos al acusado, ¿no? Inmediatamente en la práctica comienza el juicio. Aquí, dependiendo del tiempo y dependiendo de si las partes están en condiciones de comenzar sus presentaciones del caso, de exponer las teorías del caso, vamos a llevar adelante, a comenzar por lo menos con la apertura, dejarlo abierto al juicio. Cuando hagan las presentaciones del caso, ahora se produce el juicio. Inmediatamente de producido el juicio, quien lleva adelante, ahora lo vamos a ver más en detalle, quien lleva adelante el juicio, quien dirige, va a ser un juez. El equipo de jueces vaya alternándose, por favor. Quizás en la selección del jurado va a estar una persona, para la siguiente jornada, otro, y así sucesivamente, vayan alternándose entre Ángel, entre Lara, entre Ramiro, vayan alternándose. ¿Está? ¿Qué va a pasar? Quien dirija el debate, va a declarar abierto el juicio con el jurado que ya está elegido. Si se presenta algún inconveniente, una recusación con causa, lo decide el juez. Una recusación con causa puede ser que un jurado diga, no, yo no, por decir una cosa exagerada, ¿no? Que alguien hubiera dicho en las instrucciones que odia a los policías, por ejemplo. Y entonces la defensa, por esa manifestación, lo va a recusar con causa, o si tiene para recusar, recusa a una persona, ya recusó a una persona y después se da con esto, ya no se le agotaron las recusaciones sin expresión de causa, entonces acá tiene que expresar una causa. Entonces va a decir, ahí hay una evidente enemistad con la parte.
ese planteo, el juez debe correr de traslado a la fiscalía y al particular damnificado para que contesten ese planteo. El particular damnificado va a contestar: no, entiendo que no, y lo mismo la fiscalía, entiendo que no, porque no es enemistad, sino es una apreciación, y lo va a decidir el juez, si recusa o no recusa. Una vez que terminemos esto, y si aún, digamos, siguen quedando 20 o 19 jurados potenciales, vamos a hacer un sorteo, ahí vamos a decidir a quién en ese sorteo, quién queda deseleccionado, y ya dejamos organizado el jurado titular y el jurado suplente. ¿Tá? Y después el presidente, quien dirija el juicio, va a declarar abierta la jornada de debate. Inmediatamente lo que tiene que hacer quien esté ejerciendo la jornada, les va a dar las primeras instrucciones. Primero, le va a tomar promesa o juramento al jurado de que se van a dirigir o que van a escuchar y que van a estar atentos y que van a resolver según sus creencias, por sus creencias. Le van a tomar la promesa o juramento de ley. Eso inmediatamente podemos hacerlo en esta jornada, en la jornada del lunes o en el próximo lunes. Inmediatamente después de eso, el juez o la juez le va a leer las instrucciones iniciales. Nosotros ahora mismo, yo les voy a enviar las instrucciones al equipo de jueces para que las tengan. Han habido consultas de si podían leer, llevar. Sí, pueden leer esas instrucciones porque son larguísimas, entonces imprímanlas por favor el equipo de jueces y ese día se las lee al jurado. Tengan en cuenta que el jurado no entiende, si bien son estudiantes de abogacía, son de primer año, creo que hay alguien de segundo año también, y hay personas que sí son legas en derecho de verdad, entonces hay que explicarle cada instrucción. Con una buena lectura el jurado va a entender. Terminamos de hacer las instrucciones iniciales, identificamos al imputado y va a comenzar el jurado, el juez, pido en este caso que para el equipo de jueces que tengan leído el artículo 354 del Código Procesal Penal, donde el juez le indica al imputado cuáles son sus derechos, están ahí en el 354, entre otros le hacemos saber que tiene que estar atento a todo lo que se va a decir, que usted puede declarar o negarse a declarar, eso no implica nada en su contra, sino declara, puede declarar cuantas veces quieran, y se puede comunicar con su defensor. Eso le explica el juez al acusado, y comienza, declara abierta la etapa, previa a declarar abierta la etapa probatoria, va a preguntar a las partes, al fiscal, después al particular damnificado, después a la defensa. Hay cuestiones previas pueden ser una excepción procesal, la fiscalía puede decir quiero ampliar el requerimiento de elevación al juicio, quieren ampliar la acusación, la defensa puede decir voy a plantear una nulidad, y el caso no tiene cuestiones previas, pero bueno, corresponde que quien sea juez le pregunte a las partes si hay cuestiones previas. Una vez que le indiquen que no hay cuestiones previas, o si las hubo, si se resolvieron, comienza la etapa probatoria del debate. Entonces vamos a comenzar primero con la prueba de cargo, con la evidencia de cargo, esta es los testigos y peritos de la fiscalía, y después, al terminar los testigos y peritos de la fiscalía, vamos a comenzar con los testigos y peritos, si lo hubiere, de la defensa, en este orden. Finalmente, lo último que va a escuchar el jurado va a ser el alegato de clausura de las partes. En este orden: fiscalía, particular damnificado, defensa. Fiscalía comienza alegando. Acuérdense de pedirle al jurado, tanto cuando hagan la presentación del caso, fiscalía, particular damnificado y defensa, con que uno haga cada rol está bien. Acuérdense que se van a dirigir a un jurado que en la vida real es lega en derecho, así que explíquenles con palabras claras, con un lenguaje sencillo, para que el jurado pueda entender. Fiscalía hace la presentación del caso, particular damnificado y defensa. Ahora, al final, en el alegato de clausura, hace
La fiscalía, particular damnificado, defensa. La fiscalía puede replicar, es decir, puede contestar algo que haya introducido la defensa. Se le pregunta después que alegue la defensa si quiere replicar, fiscalía, lo mismo al particular damnificado. Solo si la fiscalía replica, y fiscalía o particular damnificado o cualquiera de los dos, solo si ellos replican, la defensa va a tener el derecho a duplicar. Que puede duplicar o no, pero siempre tiene que tener la última palabra la defensa. Después, antes de enviar al jurado a deliberar, se le pregunta al acusado si tiene algunas palabras para decir, unas últimas palabras. No puede, si quiere puede decir, si no quiere no, es su derecho. Si dice, se le escucha, es una declaración indagatoria, son las últimas manifestaciones. Y luego de esto el jurado va a pasar a deliberar. Si el veredicto, como les decía antes, si el veredicto es de culpabilidad, vamos a llevar adelante la audiencia de cesura de juicio. Esta se lleva sin la presencia del jurado. Si el veredicto es de no culpabilidad, inmediatamente se absuelve, queda absuelto el acusado, con lo cual recuperaría la libertad en el caso de que esté detenido, y ahí terminó el juicio. ¿Ah? Ahora voy a dejar de compartir esto, y voy a compartir lo último para contestar algunas cosas bien puntuales. Acá. Bien. Esto ya lo hemos visto, lo hemos estudiado en una clase. Quizás no se acuerdan porque hemos recibido preguntas de cómo comenzar, qué preguntar, qué decir. Entonces, contestando a esto lo voy a adelantar. Esto también. Les decía que lo primero que sucede en la jornada de debate es la identificación del imputado o la imputada. Las promesas al jurado e instrucciones iniciales, tengan presente todas las partes, abandonar el lenguaje forense y dirigirse al jurado, porque es el jurado el que tiene que entender. Si el jurado no se entiende, nuestra teoría del caso va a caer en el abismo. Acá las partes en este orden, fiscalía, particular damnificado y defensa, van a hacer la presentación de su caso al jurado. ¿Qué es la presentación del caso? No es ni más ni menos que la presentación de nuestra teoría del caso. ¿Qué comprende nuestra teoría del caso? Si yo soy fiscal, le voy a decir, señores miembros del jurado, en este caso lo que ha pasado es un hecho el más atroz que un ser humano puede cometer, y yo les voy a pedir, por eso, que cuando emitan un veredicto de culpabilidad, y ustedes van a quedar convencidos, y ahí les voy a... No le tengo que contar qué va a decir cada testigo, porque eso lo tiene que decir el testigo o la prueba. No le voy a contar eso, pero sí le voy a decir, si hay un testigo o un perito o una evidencia o una fotografía que quiero que el jurado esté atento a escuchar o a ver, acá le voy a decir. Y cuando escuchemos la prueba, le pido que presten atención a este testigo o a este perito o a esta foto. Entonces el jurado ya queda pensando, pero ¿qué es lo que quiere que vea el señor fiscal? O lo mismo la defensa. Primero va a ir la fiscalía, particular damnificado, y luego la defensa. Aquí no es alegato de apertura. Muchas veces se lo nombra como alegato de apertura, pero no es alegato de apertura, sino que es una presentación, son delimitar nuestras líneas de trabajo, es decir, la presentación de nuestra teoría del caso. El juez le va a decir, bueno, para el juez le va a decir, bueno, señor fiscal, le cedo la palabra para que presente su caso. Luego al particular damnificado le cedo la palabra para que presente su caso. Luego a la defensa. Vamos a estar, la sala es espaciosa, puede cada uno, tanto la fiscalía, tanto el particular damnificado como la defensa, pararse si quieren y acercarse respetando el distanciamiento y hablarle al jurado, para que el jurado nos entienda y nos vea.
parte de lo que nosotros decimos, gran parte de lo que decimos, también lo decimos con nuestros gestos, con el lenguaje corporal. Así que acá los impulso, los animo, párense. También va a depender de la impronta personal de cada uno, de los ánimos, de los nervios, ¿no? Para hacer la presentación del caso ante el jurado. Aquí no hay objeción, cada uno presenta su caso como quiere, ¿eh? La fiscalía va a presentar su caso, no hay réplica, no hay dúplica, nada aquí. ¿Está? Luego de esto, como les decía, quien ejerce de juez va a preguntar si hay cuestiones previas. Si no hay cuestiones previas, va a comenzar la recepción de la prueba. ¿Cómo vamos a trabajar todas las partes, fiscalías, particular unificado y defensa, respetando siempre nuestra teoría del caso? La base va a ser nuestra teoría del caso. Esta va a ser la base para hacer un examen directo, para hacer un contraexamen y también para objetar. No objetemos por objetar, para decir, che, hice algo, para que el profe o la profe vean que hicieron algo. No, no. Si no hay que objetar, si no daña mi teoría del caso, no objeto. ¿Está? Bien. Como les expliqué antes, primero vamos a escuchar la evidencia de la fiscalía, la prueba de la fiscalía. La fiscalía va a llamar a su testigo. La fiscalía va a hacer con su testigo lo que se llama el examen directo. En este punto, aconsejo la lectura del 342 bis a las partes. Inciso cuarto, no viene mal leer todo el 342 bis, pero en el inciso cuarto están delimitadas está delimitado el examen directo y el contraexamen y el manejo de las objeciones. Quien, digamos, va a comenzar haciendo el examen directo quien propuso al testigo o al perito. Si yo soy fiscal, yo voy a llevar a mi testigo, a mi perito, se supone que son amigables a mi teoría del caso. ¿Qué es una teoría del testigo? No puedo probar todo con un solo testigo, o no puedo traer 16 testigos y no probar nada. ¿Para qué los llevo? Entonces, armar una teoría del testigo es tener presente qué voy a probar con este testigo. Y acreditar con ese testigo mis proposiciones fácticas. Si yo les adelanté al jurado, ustedes van a ver que el imputado mató con una viromen azul a la víctima, entonces llevo un testigo, con este testigo voy a probar que la viromen era azul. No otra cosa, eso es tener una teoría del testigo. A su vez, tener una teoría del testigo indica, respetando mi teoría del caso, que lo que mi testigo va a declarar tiene un orden. Mi testigo va a declarar la virome era azul y tenía un capuchón blanco. Esto es un orden. No puede decir el capuchón era azul y la viromen iba así, porque así no va, así no queda. Queda de una sola forma, así, y así queda prolijito. Entonces el testigo va y declara esto. Teniendo yo como fiscal, o particular ramificado, o defensa, una teoría de testigo, siguiendo mi teoría del caso, a veces ni siquiera es necesario que yo pregunte o que yo contraexamine, porque si viene un testigo, con esto ¿qué les quiero decir? Que no es obligación contraexaminar a todos los testigos, pero tampoco irse al otro extremo, no contraexaminar a nadie, porque si el fiscal trae un testigo y dice yo vi cómo el imputado mató a la víctima, y a ese lo tengo que contraexaminar, ¿no es cierto? Bien, eso significa tener una teoría del testigo, saber qué voy a probar. Primero, que no puedo probar todo con un solo testigo, sino qué voy a probar, y nosotros dirigir quién viene primero, quién viene después. En general, tengan en cuenta que nosotros vamos a armar un relato con nuestros testigos, así que cuando uno cuenta una historia, no es que comienza por el final, después se vuelve al medio, después va al final de vuelta, no. Hay que ir por parte. Primero, lo que pasó ese día comenzó con esto, con el primer testigo. Luego pasó esto con el segundo testigo, luego pasó esto, y así voy armando un relato secuencial con mis testigos. ¿Tá? Con los testigos es un juicio por jurados, así que cada parte, cada uno va a tener que
acreditar a su testigo, acreditar al testigo y acreditar las proposiciones fácticas. Si yo soy fiscal, yo tengo que preguntarle las generales de la ley. Parte que lleva a su testigo, parte que acredita a su testigo y les hace las generales de la ley. El particular damnificado comparte testigos con la fiscalía, así que con que la fiscalía le pregunte sobre las generales de la ley, ya no hace falta que el particular damnificado le vuelva a preguntar. ¿Qué son las generales de la ley? Recuerden esto. Primero, nombre y apellido completo, datos personales. Segundo, hacerle saber las penas del falso testimonio. Como es un juicio por jurado, hay que hacerle saber, porque el jurado tiene que saber que el testigo va a decir la verdad aún sabiendo las penas del falso testimonio. Generalidad de la ley, penas sobre el falso testimonio, luego le tomamos promesa o juramento de decir verdad, por sus creencias juro o promete decir verdad, listo. Luego de que nos dice que sí, comenzamos el examen directo. Parte que lleva a su testigo, parte que le toma las generales de la ley a su testigo y luego comienza el interrogatorio. En esto sean muy profesionales porque el jurado no sabe quién es el testigo, entonces es muy importante. Parte que propone su testigo, general de la ley, le hace saber las penas del falso testimonio, finalmente promesa o juramento de decir verdad y luego comienza. Si yo soy fiscal, esta es una pregunta que me han hecho, que nos han hecho, ¿cómo comienzo con mi testigo? Si yo soy fiscal o yo soy defensor, ¿llevo a mi testigo? Yo, que es mi testigo, esa persona es amigable a mi teoría del caso, en ese caso yo tengo que hacer todas las preguntas abiertas. Es aconsejable, preséntense, por más que ustedes conocen al testigo y por más que esto es una simulación, preséntense porque el jurado no sabe que ustedes se conocen. Entonces le van a decir, ¿qué tal? Buenos días, mire, yo soy el señor fiscal de este caso, le voy a hacer unas preguntitas sobre temas muy puntuales. Entonces, cuando el examen es directo, todas las preguntas tienen que ser abiertas. Tiene que ser como una charla, porque el testigo se supone que ya sabe lo que tiene que decir, porque ha percibido lo que tiene que decir, entonces le vamos a decir, bueno, ¿querés contarnos, buenos días, querés contarnos con tus palabras, cómo te salga? ¿Qué es lo que vos viste o qué es lo que percibiste? Entonces, le damos un empujoncito y el testigo habla. Así comenzamos en un examen directo. Quien interroga en un examen directo pasa a segundo plano. ¿Por qué? Porque el que brinda la información es el testigo, no nosotros. ¿Está? Entonces, la parte que lo propuso comienza con preguntas abiertas. Y acá está esto que les decía, acreditar al testigo y acreditar las proposiciones fácticas. Todas las preguntas deben ser abiertas. Como recomendación, para cuando lleven adelante el examen directo, nunca preguntemos algo si no conocemos la respuesta. Esa es una regla de oro. En el examen directo están prohibidas las preguntas sugestivas. ¿Qué es una pregunta sugestiva? Es aquella que sugiere la respuesta, ¿no? ¿Cómo sería una pregunta sugestiva? Bueno, y la viramen era azul, ¿es verdad? Entonces ahí es no solo sugestiva, sino que además indicativa. Eso estaría prohibido en un examen directo. Inmediatamente la defensa o la otra parte o la fiscalía nos puede objetar y toda objeción, ustedes ya saben el mecanismo de la objeción, ahora lo vamos a ver de vuelta en detalle. ¿Está? Entonces, una recomendación, el examen directo lo va a hacer la fiscalía de sus testigos, el particular damnificado que comparte testigos con la fiscalía, puede ser que como comparte testigos que no quiera preguntar, y la defensa con los testigos de la fiscalía va a hacer el contraexamen. Ahora vamos a ver qué es el contraexamen. Luego, la defensa con sus testigos va a hacer el examen directo y la fiscalía va a hacer el contraexamen. El particular damnificado también va a hacer el contraexamen. ¿Cómo es un contraexamen? Lo primero que quiero, digamos, remarcar, no vayamos a la pesca. No vayamos a ver qué onda, a ver qué va a pasar. Si vamos a ir a la pesca directamente, ni preguntemos, ni contraexaminemos. El contraexamen lo realiza la parte contraria,
en los testigos de la fiscalía lo realiza la defensa, el contraexamen. En los testigos de la defensa lo realiza el contra, la fiscalía y el particular verificado. En el contraexamen, la regla son las preguntas subjetivas. Están permitidas, no solo están permitidas, sino que son la regla. Yo voy a preguntar cosas que a mí me sirvan. Si yo soy defensor y le hago un contraexamen al testigo de la fiscalía, yo voy a preguntar solo lo que me interesa. Aconsejo, para un buen contraexamen, siempre igual tengan en cuenta que el jurado no sabe, no conoce, que en realidad nos conocemos, más allá de la simulación. Cuando le toque el turno a la defensa o a la fiscalía para contraexaminar, nos presentamos. Si somos defensa, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy el doctor tal o la doctora tal, soy la defensora del señor. Le voy a hacer unas preguntas muy puntuales. Pero una pregunta subjetiva puede ser, usted indicó que el día de los hechos había poca visibilidad, ¿es verdad? Y desde su posición no tenía buena visión, ¿es verdad? Y entonces usted no está seguro de lo que declaró. O sea, lo que trato de hacer en el contra es, si puedo, desacreditar al testigo mismo. Quizás el testigo sea alguien que haya sido condenado por falso testimonio, ahí lo desacredito a él. Y lo otro, si no puedo esto, desacreditar las proposiciones que dijo. Por ahí el testigo dijo, no, era de noche y yo vi que el acusado mató a la víctima. Entonces voy a retomar en el contra, era de noche. Bien. Usted dijo que era de noche, ¿verdad? Sí, bien. ¿Quiere indicarnos dónde estaba usted en ese momento? Entonces sacar eso, digamos, lo que hacemos en el contra es evaluamos la calidad de esa información. Entonces, en el contraexamen, el que hace el interrogatorio pasa a primer plano del testigo, del perito. Solo necesitamos que nos diga sí, 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 o con la cabeza que nos haga sí. Está eso en el contraexamen. ¿Está? Como les decía, las reglas son las preguntas subjetivas, hay que hacer preguntas. Una recomendación, no ataquemos al testigo o al perito. No nos pongamos, acá no nos sirve ponernos en malo, hacerle gesto, insultar, amenazar, eso no nos sirve. Por más que el testigo sea hostil con nosotros, ¿por qué no nos sirve? Porque si yo soy defensor y yo ataco al testigo de la fiscalía, después, primero, que el jurado lo va a ver muy mal, muy mal. Primero, y segundo, la fiscalía después va a decir, pero ustedes vieron lo que pasó, maltrató al testigo y aún así el testigo se mantuvo en la verdad. No, pero más allá de eso, por profesionalismo, no ataquen al testigo, no ataquen a ningún testigo. ¿Está? Y otra recomendación, no vuelvan a preguntar lo que ya preguntó la otra parte. Si la otra parte ya preguntó, ¿usted vio que el acusado mató a la víctima? Y el testigo ya contestó que sí. No le volvemos a preguntar, ¿usted vio que el acusado mató a la víctima? Y nos va a decir que sí. Cuando hacemos eso, ponemos en negrita, remarcamos, subrayamos la respuesta. Entonces el jurado se lleva eso, la respuesta. Contraexaminar no significa volver a preguntar lo mismo, sino preguntar lo que nos interesa. Y evaluar si realmente vio o escuchó o percibió con sentido lo que dice o no. Aconsejo también, un consejo es llevarlo por etapas. Cuando armamos la teoría del testigo, hicimos un relato secuencial. Ahora, cuando hagamos el contra, alteremos ese relato. Comencemos por el final, vamos, bueno, ahora dígame usted al comenzar, lo llevo al principio, bueno, ahora lo llevo al medio y así. Y una regla de oro en el contraexamen es no preguntar nunca el por qué. Pues si vengo haciendo un contraexamen, lo aconsejable también es hacer una pregunta atrás de otra y sepan que el interrogador o la interrogadora tiene las riendas. No es que el testigo me va a decir, bueno, pero si me deja, le voy a explicar. No se preocupe, usted limítese a contestar lo que yo le voy preguntando. Y dígame, usted estaba a 100 metros, ¿verdad? Sí. Y había un árbol en el medio, ¿verdad?
Bueno, ahora lo llevo a otro. No le permitamos al testigo explayarse, porque donde le permitimos explayarse, todo el esfuerzo que hacemos en un contra se pierde. ¿Está? Y estemos atentos también a las objeciones, porque en el contraexamen también pueden haber objeciones, estemos preparados para contestar, como así también para objetar. ¿Está? Bien. Si esto de hacer un examen directo y el contraexamen era difícil, con los peritos es más difícil aún. Al perito también hay que tomarle, hay que hacerle generalidad de la ley, promesa, hacerle saber la pena del falso testimonio y luego promesa o juramento de decir verdad. ¿Qué va a acreditar el perito? El perito no vio los hechos. Puede pasar que un perito perciba el hecho y venga como testigo, entonces va a ser un testigo experto. Pero normalmente el perito o la perito no vieron el hecho, sino que van a dar sus conclusiones sobre una historia clínica, sobre la escena del crimen, sobre una pericia balística, por ejemplo, ¿no? Entonces, que luego de hacer la generalidad de la ley, indicarle la pena de falso testimonio y tomarle la promesa o juramento de decir verdad, la parte que lo propuso va a llevar adelante el examen directo del perito. ¿Qué hay que hacer con el perito? Acreditar al perito. Si yo soy fiscal y llevo a mi perito, el perito que yo llevé como fiscal no es cualquier perito, es el mejor perito del mundo. Viene mi perito y después viene Sherlock Holmes, más o menos así. ¿Para qué? Para que el jurado vea que es un expertísimo en su ciencia, y como es experto, le tienen que creer lo que va a decir. Entonces acreditamos al perito, le preguntamos por su trayectoria, por su experiencia, y luego, si yo soy fiscal, y es mi perito, le voy a preguntar las conclusiones. Le voy a preguntar a qué arribó, cuál es el resultado, la conclusión de la pericia que le tocó hacer. También es aconsejable acreditar las técnicas que utilizó, cómo utilizó, qué es lo que el procedimiento que lleva adelante. No siempre por ahí uno lo evalúa si corresponde o no, a veces con las conclusiones se alcanzan, ¿no? El perito se tiene que circunscribir al tema. Si en este caso es un homicidio, no le podemos preguntar, no sé, de aviación. Hay que circunscribirse al tema. También hay que dejar aclarado si es un perito de parte o es un perito oficial. En este caso, si nosotros llevamos un perito que quizás no sea idóneo del todo, adelantémonos a esto, lo dejemos acreditado, porque la contraria y puede atacar esto. Ahora vamos a ver cómo y por qué se objeta al perito. En general, la objeción al perito tiene que ver con cuando no, porque los peritos en general brindan una información que las abogadas no conocemos, entonces, pero vamos a objetar cuando se le pregunte algo que no tenga que ver con el caso. Por ejemplo, no sé, le preguntamos de aviación, no, objeción, eso no tiene que ver con el caso, ¿no? ¿Está? Bien. En el contraexamen al perito, lo que vamos a hacer, primero, quien contraexamine, cualquiera de las partes, vamos a ver si es un perito de oficio o si es perito de parte. Si es perito de parte, cuánto cobró, si le pagaron por la pericia. No importa que nos objeten, el jurado ya va a escuchar que es un perito de parte y que está pagado, entonces eso nos sirve a nosotros para disminuir la credibilidad. También vamos a apuntar a la experiencia del perito. A ver, bueno, usted hizo una preparación supongamos que vino por escena del crimen. ¿Usted hizo una preparación sobre escena del crimen? ¿Dónde la hizo? ¿Para qué? Desacredito al perito, perdón. Si eso no puedo hacer, si logramos esto, vamos a señalar que el perito no es el experto que dice en esa especialidad. Y después vamos a concentrarnos en el método que utilizó el perito para arribar a esas conclusiones, para ver si hay contradicciones con alguna otra evidencia, con algún otro testigo, o con alguna otra pericia si la hubiera, ¿no? Esto en el contraexamen.
Bueno, y después algo que es muy importante y que ya lo hemos visto en la cátedra, que son las objeciones. Las objeciones son gratuitas. No es que le van a decir, bueno, che, usted objetó 10 veces, así que pues son 500 pesos. No, son gratuitas. Tienen un costo. El costo lo paga la teoría del caso. ¿Cómo? Si yo soy defensor y el fiscal empieza a preguntar y el testigo empieza a responder. Lo primero, la objeción es a la pregunta, al interrogatorio directo o al contra. Si el fiscal pregunta, ¿y usted vio que el acusado? Objeción a la pregunta. Cuando el testigo empieza a contestar, ya no, ni siquiera nos gastemos en decir objeción, porque ya está, ya empezó a contestar. Objetamos en el momento, a la pregunta. La objeción es a la pregunta, a la actividad procesal de la otra parte, no al perito, no al testigo o al perito. Si yo soy fiscal, pregunto, ¿y usted vio que el acusado mató a la víctima? Por ejemplo, una pregunta muy obvia, ¿no? Primero eso, tener presente que objetamos a la pregunta, no al testigo. Y entonces, para la defensa, esa pregunta es muy dañina para su teoría del caso. Entonces la defensa va a decir objeción. La fiscal, bueno, se le pide que reformule la pregunta, la fiscalía vuelve a reformular y vuelve a preguntar, y la defensa enseguida, objeción, objeción, objeción. Lo que puede pasar es que el tribunal, que el juez entienda que estamos utilizando la objeción como un mecanismo dilatorio, que eso es lo de menos, eso es lo de menos, eso no nos tiene que preocupar. Lo que nos tiene que preocupar es la impresión del jurado, porque el jurado puede pensar, che, este abogado objeta todo. ¿Qué es lo que no quiere que nosotros sepamos? Ahí es el costo. Cuando objetamos por objetar, el jurado puede entender que hay algo que no queremos que se sepa. Por eso es importante que objeten a la pregunta, no al testigo. No cuando el testigo empezó a declarar, ya ni se gasten, ya está. ¿Está? ¿Qué son las objeciones? Esto también lo vimos. Las objeciones son el mecanismo de control de una parte a la actividad de la otra parte. Si yo soy defensor y yo como defensor digo, y usted sabe que el imputado es inocente, ¿verdad? Objeción. Está indicando algo que el testigo no dijo en ningún momento, y viceversa. Las objeciones se sustancian, esto ya lo hemos visto muchas veces. Objeción. La objeción, más allá de que acá tenemos tres partes, se sustancia entre objetante y objetado u objetada. Solo entre esas dos partes. Yo hago una pregunta, soy defensor, y digo, usted sabe que el acusado es inocente, ¿verdad? La fiscalía va a decir, objeción. Hay que explicar cuál es la objeción, cuál es el motivo de objeción. En los lugares donde tienen mucha tradición de estos sistemas adversariales, la fiscalía, en la otra parte, objeta en el momento, objeta y explica el motivo. Objeción, la pregunta es indicativa. La defensa, la contraria, ni siquiera espera que el juez le corra traslado de la objeción. ¿Por qué? Porque ya se sabe que tiene que contestar. Entonces, la fiscalía, la otra parte va a decir objeción, la pregunta es indicativa, el contrario enseguida contesta, sin que el juez le diga, no, no es indicativa porque es algo que el testigo acaba de decir, y lo resuelve el juez. Nosotros, como estamos dando nuestros primeros pasos todos en este sistema, decimos objeción, indicamos el motivo, el juez le tiene que correr traslado a la parte que preguntó, para que la parte que preguntó indique por qué considera que esa pregunta se debe hacer, o no nos vayamos de la pregunta, indicamos, no sé, para la defensa o para esta parte es importante esa pregunta porque hace meter el caso, entonces el juez va a decir, al lugar a la objeción, entonces quien estaba preguntando debe reformular, o puede decir, no al lugar a la objeción, que el testigo conteste. ¿Está bien? Bien. Eso, que quede bien claro, digamos, ya lo hemos visto, frente a una objeción no nos vayamos de una objeción. Nos quedamos en lo que queremos saber y contestemos la objeción. Una objeción es un mecanismo para que el juez mantenga el juicio dentro de lo que se puede considerar como justo, para mantener la igualdad de armas entre las partes, es el derecho constitucional a la defensa en juicio, y están señaladas de modo genérico en el 342 bis, inciso cuarto, como ya les decía, anímense a objetar.
¿Está? Y toda objeción se sustancia. ¿Está bien? Bien, y finalmente llegamos al alegato. Tengan en cuenta que van a alegar para el jurado. Entonces, lo que le vamos a pedir al jurado es un veredicto de culpabilidad si soy fiscalía o particular unificado, y si soy defensa le voy a pedir un veredicto de no culpabilidad. Aquí no es necesario ni gritar, ni exasperarse, ni insultar, ni nada. Vamos a alegar desde nuestra teoría del caso. Este va a ser el momento. ¿Cómo va a ser nuestro alegato? Tiene que tener una historia argumentativa y persuasiva. ¿A quién vamos a intentar persuadir? Al jurado. Tenemos que tener una estructura temática. Le vamos a explicar al jurado, pues nos dirigimos al jurado, le vamos a decir, bueno, aquí vamos a armar el rompecabezas. ¿Se acuerdan que les dije al comenzar, al presentar mi caso, que este era un homicidio o este era un caso que debían entenderlo así o de este modo? Bueno, eso ha pasado con el testigo tal, o la testigo tal, o esta pericia, o esta evidencia. Entonces acá vamos armando el rompecabezas, retomando la promesa inicial. El jurado es lego en derecho, así que hay que ser calmos, pausados. Generalmente aconsejo para un buen alegato comenzar con una frase bien fuerte y con un tono de voz más bien fuerte, que despierte, y comenzar con algo que impresione. Por ejemplo, se puede decir, si soy fiscalía, el peor de los asesinatos, por decir, por ejemplo, ¿no? Y si soy defensa, podemos decir, la peor injusticia. Comenzamos con algo bien fuerte para despertarlos, es como un título, y de ahí comenzamos a armar nuestra historia argumentativa y persuasiva. Hay que mantener el entusiasmo, creer nosotros mismos en lo que hemos producido, porque si nosotros no creemos, el jurado menos nos va a creer, ¿no? Sean amables con el jurado, tengan en cuenta que el jurado normalmente en la vida real no conoce de derecho, por ahí se puede aburrir, entonces tratemos de comenzar con algo bien fuerte y terminemos con algo bien fuerte. Si soy fiscal, le voy a decir, o particular identificado, por todo esto está en sus manos hacer justicia o devolverle paz a estas familias. Una frase fuerte para que el jurado se lleve también algo fuerte. Dicen que el cerebro recuerda lo primero que escuchó y lo último que escucha, así que por eso comenzar con algo fuerte y terminar con algo fuerte. Esto, bueno, de pensar la sentencia como pensar el alegato como una sentencia, perdón, no se aplicaría porque este es un juicio por jurados, así que al jurado le vamos a pedir un veredicto de culpabilidad si soy fiscalía, y si soy defensa le vamos a pedir un veredicto de no culpabilidad. Lo mismo para la defensa, comenzamos con algo fuerte y terminamos con algo fuerte. ¿Está? Y esto, la prueba, miren esto, tiene que ver con que si no produje bien mi prueba durante el juicio, por eso se dice lo que prueba la prueba, es claro que por más que en los alegatos grite, levante la voz, haga lo que se me ocurra, no voy a convencer. Por eso es bien importante venir preparado para el juicio, venir preparado con una buena teoría del caso. ¿Está? Y después, una vez que terminamos de alegar, como les decía antes, el juez le va a preguntar al acusado si quiere decir algo, puede decir o no. Pero luego las partes vamos a redactar, en eso lo vamos a ayudar nosotros, vamos a redactar las instrucciones finales. Estas instrucciones finales van a ser la sentencia, va a ser la primera vez que nosotros vamos a redactar, no la sentencia, perdón, el veredicto. La primera vez que vamos a tener un veredicto y lo vamos a poder hacer nosotros. Fíjense lo que pasa con el primer juicio. Los chicos del equipo de juez son los que tienen que hacer el veredicto. En este caso lo vamos a hacer nosotros, las partes. Fiscal, particular unificado y defensa. Eso después les vamos a pasar también para que ustedes vean cómo es una instrucción final. Esto va a ser la motivación, según el 106 del Código Procesal Penal, la motivación del veredicto. Esta jornada, según el 371 bis y el 371 ter, son litigadísimas, se litigan las instrucciones. Si yo soy fiscal voy a decir, no, bueno, este testigo dijo que el acusado era el autor, entonces quiero que se ponga esta instrucción. La defensa a esa instrucción la va a litigar, la defensa va a decir, no, esa declaración no tiene que estar. Y eso vamos a litigar. ¿Lo resuelve quién? El juez.
Nosotros vamos a ayudar en esa audiencia. Luego de terminar de hacer las instrucciones finales, se van a redactar, las vamos a imprimir y se las vamos a entregar al jurado para que el jurado con esas instrucciones delibere de forma secreta y luego emite un veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad. Las instrucciones van a ser la motivación para recurrir, para interponer un recurso de casación en caso de que el veredicto sea de culpabilidad. Bueno, y hasta acá he terminado de compartir. Y como les decía, va a ser nuestra primera experiencia, va a ser la primera experiencia, primero presencial. Segundo, es para muchos digamos, la primera experiencia porque no hemos litigado antes. Entonces, sale como sale. Acá, como ya les señalamos, este es el ámbito propicio para equivocarse. Estamos para hacer adelante la práctica de esta única forma que se puede adquirir la práctica, que es practicando. Así que acá nadie sabe más que nadie, acá vamos a aprender entre todos. Entonces, para ir finalizando, quisiera primero señalarles, tratemos de ser puntuales el lunes, seamos puntuales sobre todo las partes. Si no está la defensa, no se puede hacer. Si no está la fiscalía, no se puede hacer. Si no está el equipo de jueces, no se puede hacer. Seamos puntuales, por favor. Miren que, bueno, estamos, digamos, saliendo de una pandemia, o sea, al entrar a la facultad hay un protocolo que hay que cumplir, hay que, primero nos van a tomar la temperatura, después, bueno, todos los protocolos, ¿no? Así que por eso traten de ser puntuales para que podamos llevar la jornada dentro del horario de la cursada. Segundo, no se ataquen entre ustedes. Fiscalías, no ataquemos a las defensas. Defensas, no ataquemos a la fiscalía. Acatemos las decisiones del juzgado, del juez. El juez va a decidir sobre lo que vaya sucediendo en la jornada. Ataquemos la decisión de él o de la señora juez que lleve adelante la jornada. Decía no se ataquen porque no, digamos, no tenemos que atacar no es necesario atacar ni al fiscal, ni al particular damnificado, ni viceversa. Lo que tenemos que hacer es probar nuestra teoría del caso. Tercero, dentro de esa teoría del caso, tengan en cuenta que ninguna prueba, ningún testigo, ningún perito, ninguna evidencia hablan por sí sola. ¿Eso qué quiere decir? Eso se llama, digamos, eso tiene que ver con algo que debe ser como nuestro espíritu, nuestra génesis como litigantes, que es la desconfianza procesal. La desconfianza procesal significa que cada litigante, cada una de las partes, no espera, no es que yo llevo una foto de la víctima tirada y que con esa foto ya probé el caso, no. Con la desconfianza procesal como fiscal lo que tengo que hacer es explicarle por qué esa foto es decisiva para condenar. Y si soy defensor, si llevo mucha prueba a mi favor, siguiendo la desconfianza procesal, lo que voy a hacer es explicarle, no solo primero en el examen directo, en el contraexamen, y después a la hora de alegar, explicarles al jurado por qué esa prueba es decisiva para probar la inocencia del acusado. Eso es la desconfianza procesal, que no tiene nada que ver con insultar, menospreciar, atacar a la contraparte. ¿Está? Y por último les pido, lleven, por favor, yo tengo acá un código, lleven un código, el que pueda, sobre todas las partes, lleven un código, tengan a mano un código, porque en los juicios yo siempre voy, bueno, con este, o a veces voy con otro más chico, este está medio rotito, viejito, pero siempre llevo un código por lo que surja, enseguida lo podemos leer. ¿Está? Lleven código, tengan en cuenta que esto va a ser una contienda
argumental, va a ser una contienda intelectual, una contienda de teorías del caso. Eso es lo que vamos a litigar. ¿Está? Bueno, creo que he contestado todas las dudas, las inquietudes. Esta explicación, este video extensísimo, perdonen, lo voy a subir al Padlet, que está en la plataforma de la facultad, para que a partir de acá puedan ustedes tener una idea, porque las preguntas han venido en este sentido: cómo lo vamos a hacer, cómo tengo que comenzar el examen directo, qué es lo que tengo que hacer, tengo que traer un requerimiento de evaluación a juicio, nada de eso no. Va a ser un debate oral y público, es decir, que todo lo que querramos lo vamos a litigar en las jornadas que va a comenzar el lunes 27. Una última petición, como quinto punto, para el equipo del tribunal, de los jueces: concedan cuartos intermedios. Si las partes les piden un cuarto intermedio, concedámoslo. El cuarto intermedio se puede conceder por razones fisiológicas, para ir al baño, por ejemplo, cualquiera de las partes lo puede pedir, o el propio tribunal puede tener la necesidad. Disponemos un cuarto intermedio, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, que no se extienda más allá de la cursada, ¿no? A la hora de alegar, por ejemplo, o puede que se suspenda, se disponga un cuarto intermedio porque falta un testigo, ¿sí? Disponemos un cuarto intermedio. Y a la hora de alegar, siempre las partes a veces nunca están preparadas para alegar. El alegato se dice in voce y no está permitido leer el alegato. Podemos tener alguna idea, algún resumen para guiarnos, no es aconsejable leer, pero acuérdense que el código dice que no se puede leer. Señores jueces, concedan cuartos intermedios. Cuando las partes les pidan un cuarto intermedio para alegar, concédanlo. ¿Tá? Si es posible, si hay que fijar para la próxima jornada, fijamos para la próxima jornada. Y por último, a las partes. Esto es muy importante. Viene un testigo, si yo soy fiscal, viene mi testigo, declara, termina de declarar, luego la defensa, el particular verificado de la defensa hacen el contraexamen. Y la defensa terminó, quien sea juez le va a preguntar a las partes: ¿terminaron con el testigo, señor fiscal? Si ya terminó, indican que terminaron, señor defensor. Si ya terminó, indican que terminaron. Entonces el juez va a decir: ¿puedo liberar al testigo? Sí, puede liberar al testigo. Listo, lo liberamos. El señor juez o la señora juez le va a decir: bueno, muchas gracias por haber venido a declarar, queda liberado. A partir de ahora ya se puede retirar, o si quiere, se puede quedar en la sala como público. Si lo liberamos al testigo, después no podemos decir: pero este testigo dijo que era negra, y después no puedo decir, viene otro testigo y dice: no, no era... era azul, y este testigo dice: no, era negra. Si ya lo liberé, no lo puedo volver a convocar. Si lo necesito para un eventual careo, no lo libero. En ese caso, si no lo libero, lo que vamos a hacer, lo que va a hacer el juez, le va a indicar al testigo: bueno, muchas gracias por haber declarado ahora, le hacemos saber que su declaración no ha terminado. Eso quiere decir que en un rato o más tarde, o en otra jornada, lo podemos volver a convocar. Si lo van a volver a convocar en ese mismo día, lo que se hace, se invita al testigo a una sala contigua, y ahí se lo hace esperar. ¿Para qué? Para que no escuche lo próximo que va a declarar otro testigo. Entonces viene este testigo, no lo desocupamos, lo hacemos pasar a una sala contigua, y después escuchamos la otra declaración, si es que todavía no pasó, y después vemos si se somete a careo o no. Eso lo decidirán las partes, lo propondrán las partes, y cuando una de las partes pide un careo, el señor juez o la señora juez va a preguntar: ¿sobre qué punto? Bueno, sobre el color de la virome. Bueno, pero ¿es importante? ¿Hace el caso? Sí, es importante. Bueno, listo, sobre ese punto, y después hacemos el careo sobre ese punto, no sobre otra cosa. ¿Está? Ahora, si liberaron a todos los testigos, si se vieron como ha pasado en el juicio anterior, liberaron a todos los testigos, después querían que vuelva a declarar y ya no, normalmente no se permite. Para que el testigo vuelva a declarar, no lo liberen. Si lo liberan, no puede volver a declarar. ¿Está? Bueno,
Cualquier cosa me escriben de vuelta, mil disculpas por no haber contestado antes, tuvimos con muchas cosas, con otros juicios en otro lado, así que, pero bueno, cualquier cosa ahora nos van escribiendo. Yo voy a subir esta explicación al Padre de la plataforma de la facultad. Bueno, nos vemos, éxitos a las partes.